Los fondos buitres no solamente hacen operaciones de prensa, establecen operaciones financieras y económicas sobre la República Argentina a partir del fallo Griesa, sino también se quejan por carta. Hoy, Paul Singer le mandó una carta a Griesa. El fondo buitre MNL envió una carta al juez de Nueva York, Tomás Griesa, para advertirle que la Argentina ha violado una vez más descaradamente las órdenes del tribunal. El fondo, que es propiedad de Paul Singer, este señor que ustedes están viendo en pantalla, volvió a acusar al país de profundizar el desacato que le fuera dictado por el magistrado a principios de esta semana. Dice la misiva que le escribimos para llamar la atención de su señoría porque la República Argentina, solo un día después de que el tribunal dictaminara el desacato civil, ha violado una vez más descaradamente las órdenes del tribunal al depositar fondos para el pago de bonistas en Nación Fideicomiso. Bueno, Cecilia, esto es parte de lo que dice la carta que le envió esta tarde Paul Singer al juez Griesa. A ver, ha violado descaradamente el fallo de Griesa por cumplir la ley argentina, que es la ley que se acaba de votar de depositar precisamente los pagos a los bonistas a través de Nación Fideicomiso. Pero arrancaba Luis Brusten, a quien saludamos para que amplíe, diciendo que esta serie de movimientos, cambios en el Banco Central, en la Comisión Nacional de Valores, es una mala noticia para todo aquel sector especulativo donde los buitres por ahí andan cerca. Sí, yo creo que es interesante señalar una cosa que recién estaba pensando cuando decías la carta de Paul Singer, hablabas de la carta de Paul Singer, porque vos fijate que en la carta no se quejan de que no le pagan a ellos, sino que se quejan de que le pagan a los demás. Ah, claro. ¿No? Es un poco contradictorio el contenido de la carta. Pero es interesante, en la semana la presidenta denunció la existencia de una operación de pinza sobre la economía argentina, sobre el país. Y también es interesante porque casi inmediatamente en el periódico el Wall Street Journal, que es un periódico que se presta mucho para operaciones de los sectores más duros de la economía, ironizaron sobre lo que calificaron como una costumbre argentina de echarle la culpa al exterior. ¿Podríamos decirle a la gente qué es Operación Pinza antes de avanzar? ¿Qué quiere decir Operación Pinza? Bueno, Pinzas es una operación desde dos frentes. Sí. La presidenta estaba haciendo referencia, por un lugar, al frente externo, que está agredido, hay una situación de agresión a partir de esta actitud ofensiva de los fondos buitre, que es la que estamos viendo a través del fallo del juez Tomás Griesa y de estas actitudes del fondo NML y de otros fondos buitre. Y esta agresión externa, hay sectores internos que tratan de aprovecharse de esta situación de vulnerabilidad que de alguna manera se encuentra en Argentina, sectores internos que tratan de aprovecharse para especular también sobre el peso y sobre el dólar. Y también sobre dos frentes, están los que especulan, los exportadores que no vendieron pensando que iba a haber una devaluación o para forzar una devaluación y pensando que iban a vender después de que esa devaluación se produjera. Fue un desastre porque la devaluación no se produjo, pero bajó muchísimo el precio de la soja en todo este tiempo, prácticamente bajó casi el 50%. La mala señal, también hubo, por supuesto, también especuladores en el plano bancario, que especularon con el contado con liqui. Claro. Y hubo 2 o 3 o 4 bancos que facilitaron ese tipo de operaciones. La mala noticia para los especuladores es que Alejandro Vanoli, que fue designado como presidente del Banco Central, es un hombre que no se va a dejar presionar, es un hombre que tiene una trayectoria en ese sentido bastante conocida, participó del grupo del Plan Fénix que se creó en el año 2000 para advertir sobre la crisis que se le venía a la economía argentina, en la que participaron cerca de 50 economistas de muy alto nivel académico, como Eduardo Basualdo, Aldo Ferrer, Daniel Aspiazu, Mario Rapaport, Jorge Gallero, muchísimos economistas que son muy conocidos en el ámbito académico que advertían sobre la crisis que estaba por llegar a la Argentina. Muchos de ellos han participado como funcionarios en el gobierno, algunos permanecen, otros han salido, han cambiado de función. Podríamos sacar, o sea que la noticia para los que quieran especular es mala, no va a haber posibilidad de especulación mientras Vanoli está al frente del Banco Central.
podríamos hablar un poco más también de lo que significa esta designación, porque no tenemos que olvidar que estamos en el último año de la gestión de la presidenta Cristina Kirchner. Es decir, está haciendo una designación para el final de su gestión. Es una designación dura, no es una apertura hacia sectores aliados o hacia otros sectores. Es una designación muy del palo de la política, del modelo, de la propuesta de este gobierno. No se quiere reconciliar con nadie al final del mandato. No, va a sostener esta política. Con esta designación el mensaje que está enviando es ese. Y la otra cuestión que uno podría deducir de esta designación o de esta situación de crisis, de esta situación problemática, es cuál es el objetivo político de todos estos trastornos que se están produciendo en la economía, que son en algunos artificiales, otros reales. Y cuando fue el conflicto con el campo por el tema de las retenciones, se acuñó un término que se fue destituyente, la idea de que además del reclamo económico concreto que estaba exigiendo los sectores del campo, había un trasfondo destituyente para el gobierno, o sea, de destitución del gobierno. En este caso, ¿qué podrían estar buscando sectores del poder económico que generan estos disturbios en la economía del país? La presidenta Cristina Kirchner ya no va a ser candidata en las próximas elecciones. Sin embargo, es un dato muy importante que ya tampoco les alcanza esa cuestión, sino que les interesa la permanencia de un modelo político, la permanencia de un proyecto político. Y en este sentido, tratarían de que la presidenta no llegara indemne al final de su mandato y tratar de generar trastornos como los que tuvo que afrontar Raúl Alfonsín y que lo obligaron a adelantar varios meses la entrega del poder. Vanoli también es quien, mientras estuvo en la Comisión Nacional de Valores, realizó una investigación sobre la colaboración de empresas muy fuertes y muy importantes en la época de la dictadura. Es más, ha estado aquí en este noticiero por ese tema. Sí, él participó en eso y en un organismo que se llama Cabildo Abierto, tiene un nombre por ese tipo, pero además él fue la última decisión de Vanoli al dejar la Comisión Nacional de Valores y pasar al Banco Central, fue la suspensión del Banco Mariva, que fue denunciado en el discurso de la presidenta como uno de los organismos vinculados al Multimedios Clarín que favorecía la especulación con el contado con liqui.